ha alcanzado por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el alma que ha de ver. Nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Mi castigo recibió. Y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que ha de ver. Nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo ahora y un futuro y esperanza fiel. Buenas tardes, Pedro. Hola. Amor, confiamos, hay descanso en mí. ¿Ya se escuchó bien? Sí, bien, perfecto. Bueno, ya estamos preparados para comenzar nuevamente una nueva reunión que Dios permite que podamos tener por este medio y de esa manera poder seguir creciendo y compartiendo y sobre todo pudiéndonos reunir como iglesia. Y aprovecho de darle la bienvenida a todas las personas que de algún modo hoy día se integran y esperando que Dios las bendiga a cada una de ellas y sobre todo con la salvación para aquellos que aún no lo conocen. Vamos a pedirle a todo el mundo que ojalá pueda silenciar su micrófono para que no pueda haber interferencias. Y vamos a comenzar y le voy a pedir a Miri que ore para que esta reunión sea para la gloria de Dios. Miri. Ok. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos las gracias por darnos esta oportunidad de poder
juntarnos nuevamente a escuchar tu palabra, tu sana doctrina. Te damos las gracias, Señor, por este medio infalible que es la oración para llegar hasta tus pies. También, Señor, te damos las gracias por tener este recurso divino, Señor, de poder pedirte a ti las cosas necesarias para nuestra vida. Te queremos dar las gracias también, Señor, por sentir a diario tu compañía, Padre, en los momentos difíciles, y también te damos las gracias porque nos acompañas cuando estamos alegres. También, Señor, te queremos pedir que pongas en nosotros un corazón dispuesto a obedecer, que pongas una mente inteligente para poder amarte como tú te mereces, que pongas también la palabra tuya en nuestro corazón para poder llevarla, Señor, a personas que no te conocen aún. Te queremos pedir, Señor, también por una lista de enfermos que tenemos, Señor, en nuestra iglesia. Te damos las gracias porque tú, Señor, respondiste nuestra oración con respecto a ese cáncer que tenía Andrea. Gracias, Padre, por ese tremendo milagro que tú hiciste con ella. Te seguimos pidiendo, Señor, por Ángela, por Cheli, por Helmut, por Nieves, por Gloria, por Miguel, por Elena, por Patti. Y también, Señor, te queremos pedir por aquellos que están enfermos y no te conocen. Te pedimos, Señor, por Francisca, por Matías, por Norma. Señor, bendice ahora a Pedro, llénalo de tu Espíritu Santo para que a través de él tú hables a nuestro corazón, a nuestra mente. Y también, Señor, te pedimos para que en nuestro corazón siempre haya gratitud a ti por todo lo que nos pasa. Dios, hoy día en forma especial también te vamos a pedir por el corazón de Astrid. Tú eres el único que le puede dar esa paz que sobrepasa, Señor, todo entendimiento, y te pedimos para que ella esté tranquila, confiando en ti, y que pueda apropiar todas las promesas que tú le haces. Rogamos también, Señor, por Pedro, para que tú lo guíes a él, para que nos dé lo que nosotros necesitamos en el día de hoy. Gracias, Señor. También te damos por este medio en donde nos podemos juntar para adorarte. En el nombre de Jesús, te damos las gracias. Amén. Amén, Señor. Gracias, Miri. Les vuelvo a pedir que silencien sus micrófonos y nos dispongamos entonces al estudio para que nos dispongamos a este estudio. Puse por título este mensaje El peligro de los ídolos, y está basado en Ezequiel 14. Y quisiera partir diciendo, ¿qué hacemos cuando Dios nos habla? Daniel, aprendimos que tiene un corazón apartado para Dios. Eso ha producido en él la sensibilidad suficiente hacia la palabra de Dios. Cuando nuestra disposición de oír es obedecer, y sucede algo maravilloso. Nuestra actitud que se desprende de la obediencia es la actitud correcta y nos lleva a estar a los pies de Cristo, no solo de manera humilde, sino también humillados, que son dos cosas diferentes. Y por eso vamos a partir compartiendo lo que dice Proverbios 1:7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mira qué hermoso lo que dice al principio, prácticamente iniciando Proverbios, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No es miedo, es respeto, es admiración. Y
Y lo que dice después en la segunda parte del versículo, dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, es decir, desprecian todo lo que proviene de Dios y que tiene que ver exactamente con esta sabiduría que tanto nosotros necesitamos y que tanto nos hace falta. Cuando Dios nos habla, siempre habrá opciones en nuestro corazón. Y como el corazón es engañoso, tal como dice Jeremías, ¿sí?, podemos optar por lo que no nos conviene. Y definitivamente es por aquello que nosotros pensamos que nos puede dar aún libertad. Tenemos ese mal concepto de que en Dios no tenemos libertad. Y la verdad es que en Cristo nosotros somos más que libres. Entonces, ¿qué opciones tenemos cuando recibimos la palabra de Dios o cuando estamos leyendo la palabra de Dios o cuando escuchamos una prédica? Podemos recibir la palabra solo como mera información y nos podemos hacer, entre comillas, sabios en dicha información. Podemos recibirla, ¿sí?, y simplemente al momento de oírla, desecharla. También podemos prestarle atención por un tiempo, pero luego se nos olvida. Pero también podemos tener una gran y cuarta opción. Podemos atenderla, podemos buscar comprenderla, podemos atesorarla y recibirla con reverencia. Eso significa con temor de Dios. Cuando Dios nos habla, lo hace para que de alguna manera también despertemos de un letargo en el que Dios nos ve cuando ha pasado un tiempo que como hijos nos hemos acostumbrado de alguna manera a su provisión divina y maravillosa, que se llaman para nosotros grandes bendiciones. Podemos también salir a través de este despertar que quiere Dios que nosotros tengamos de nuestra comodidad, porque algunos podemos estar cómodos con la relación que tenemos con Dios en la manera o de la manera en que la estamos manejando. Podemos estar cómodos porque probablemente a lo mejor algunos no tenemos necesidades. Podemos estar cómodos porque algunos tienen aparentemente todo solucionado. Pero sin duda, lo que busca Dios es que entendamos que en la situación que nos encontremos, debemos despertar. Si algunos estamos despiertos, quiere que despertemos más, pero también quiere que algunos despierten, ¿sí?, porque no están viendo con claridad el fin de su camino, y ese despertar en el versículo que vamos a leer tiene que ver con aquellos que aún no conocen a Cristo. Vamos a ver Efesios 5:14, que dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Como puedes ver, este versículo tiene directa relación con aquellos que hoy día van camino al infierno porque no conocen al Señor de manera personal y consciente. Y lo que les está diciendo Pablo aquí en Efesios es despierten, porque ustedes están muertos, se tienen que levantar y la única manera de levantarse para que Dios los ilumine es recibiendo a Cristo en sus corazones. Pero también ese mensaje es para nosotros, porque para nosotros también hay un despertar después de haber conocido a Cristo. Necesariamente debiéramos nosotros estar manteniéndonos despiertos cuando conocemos a Cristo y de ahí en adelante hasta cuando nos encontremos cara a cara con Él. Pero no sucede así. Muchos nos dormimos, muchos nos alejamos, muchos hacemos un paréntesis en nuestra vida, muchos seguimos manejando nuestra vida a nuestro antojo, sabiendo que tenemos la salvación y que esa nunca Dios la va a retirar de nuestro corazón. Pero no es correcto. Vamos a ver Isaías 60, los versículos 1 y 2, y dice, para que veas un versículo que está en el Nuevo Testamento y un versículo que también abarca el mismo aspecto de lo que estamos hablando del despertar. Y dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Aquí tú tienes un despertar que tiene directa relación con aquellos que conocen al Señor. Este despertar del cual está hablando Isaías tiene que ver con una luz que va a permitir que las tinieblas que están cubriendo la tierra, que la oscuridad que está cubriendo la sabiduría del hombre, ¿sí?, sea opacada por una pequeña luz, pero con una intensidad muy fuerte. Y es la luz de aquellos que deciden y toman la misión, ¿sí?, de poder empezar a compartir todo lo que el Señor quiere que compartamos
al mundo. Por lo tanto, vamos a leer el capítulo 14 de Ezequiel para dar pauta a lo que acá nos quiere decir. Voy a leer la versión internacional. Y dice así: unos jefes de Israel vinieron a visitarme y se sentaron frente a mí. Entonces el Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, estas personas han hecho de su corazón un altar de ídolos malolientes, y a su paso han colocado trampas que los hacen pecar. ¿Cómo voy a permitir que me consulten? En estos pequeños versículos que nos comparte Ezequiel en el capítulo 14, está hablando de gente que tiene en su corazón pecado, que no ha limpiado. Dicho pecado, los podemos mencionar como ídolos. Los ídolos provocan el pecado, aun cuando tú no lo creas, pero son esos los que de alguna manera se instalan en un altar en el corazón del hombre, y Dios dice de ellos que son ídolos malolientes, y a su paso han colocado trampas que los hacen pecar. ¿Cómo voy a permitir que me consulten?, dice Dios. Por tanto, habla con ellos y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente: a todo israelita que haya hecho de su corazón un altar de ídolos malolientes, y que después de haber colocado a su paso trampas que lo hacen pecar, consulte al profeta, yo el Señor le responderé según la multitud de sus ídolos malolientes. Así cautivaré el corazón de los israelitas que por causa de todos esos ídolos malolientes se hayan alejado de mí. ¿Qué hacen los ídolos? Fundamentalmente ocupan el lugar que debe ocupar Dios en tu corazón. El lugar que debe ocupar Dios en tu corazón es el trono. Y de ahí es inamovible. ¿Qué hacemos nosotros cuando idolatramos? Cuando idolatramos, pecamos. Y cuando pecamos, ese ídolo, ¿sí?, que nos ha hecho idolatrarlo, se ubica en el trono que tiene que ocupar Dios. Cuando eso pasa, ¿sí?, Dios dice que a causa de esos ídolos malolientes, se alejan de Él. Continúa diciendo en el versículo 6, por tanto, adviértele al pueblo de Israel, que así dice el Señor Omnipotente: arrepiéntanse, apártense de una vez por todas de su idolatría y de toda práctica repugnante. Yo seré quien les responda a todo israelita o inmigrante que resida en Israel y que se haya alejado de mí, el que haya hecho de su altar de ídolos malolientes, o haya colocado ante sí trampas que lo hayan hecho pecar, y luego haya acudido al profeta para consultarme. Me enfrentaré a él, y de él haré una señal de escarmiento, y lo extirparé de mi pueblo. Así sabrán que yo soy el Señor. Si un profeta es seducido y pronuncia un mensaje, será porque yo, el Señor, lo he seducido. Así que levantaré mi mano contra él y lo haré pedazos en presencia de mi pueblo. Tanto el profeta como quien lo haya consultado cargarán con la misma culpa, para que el pueblo de Israel ya no se aparte de mí ni vuelva a mancharse con sus pecados. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, lo afirma el Señor Omnipotente. La gran diferencia que existía entre las personas que eran creyentes en el Antiguo Testamento, que las faltas traían por consecuencia la muerte, ¿ok? La muerte física. Era una manera de advertirle al hombre que en la dispensación de la ley, que era en la que vivió la mayoría del tiempo la gente del Antiguo Testamento, ¿sí?, se pronunciaba por el obedecer la ley sin ninguna restricción más que esa, obedecer. No había ninguna otra cabida para cualquier otra cosa. Nosotros que estamos viviendo en la dispensación de la gracia, tenemos la posibilidad del arrepentimiento. Es decir, nosotros cometemos un pecado, una fechoría, ponemos ídolos en nuestros corazones, podemos arrepentirnos y el Señor puede restaurarnos en su comunión. Continúa diciendo en el versículo 12, el Señor me dirigió la palabra.
hijo de hombre, si un país peca contra mí y persiste en su infidelidad, yo levantaré mi mano contra él, le quitaré las provisiones, lo sumiré en el hambre y arrasaré a sus habitantes y a sus animales. Y aún si Noé, Daniel, este no es Daniel del que estuvimos estudiando, probablemente debe ser otro Daniel que también tiene que haber tenido la característica de ser un buen creyente, y Job, vivieran en ese país, solo ellos se salvarían por su justicia, lo afirmo yo, el Señor Omnipotente. ¿Cuántas veces me ha pasado que hay gente que me dice, ora por mí? ¿Cuántas veces te ha pasado a ti que has escuchado de algún otro creyente que te digan, ora por mí? ¿Cuántas veces uno mismo le ha dicho a otras personas, ora por mí? Eso no está mal, es correcto, uno necesita ayuda en oración, siempre y cuando la primera haya brotado de tu corazón. Porque de lo contrario, tú estás poniendo no solo tu salvación, si es que es por salvación que quieres que oren, no solo la solución, si es que quieres que todo lo que traiga Dios necesitas y requieres que lo pida otro por ti. Por eso aquí dice Ezequiel, mira, si Noé viviera, este Daniel viviera y Job viviera, y ellos oraran por esta nación que se ha alejado de Dios, los únicos que se van a salvar son ellos tres, pero no la nación. Continúa en el versículo 15 diciendo, y si por todo el país yo mandara bestias feroces que lo arrasaran y lo convirtieran en desierto desolado, de modo que por temor a las fieras nadie se atreviera a pasar, aun si aquellos tres hombres vivieran allí, ni sus hijos ni sus hijas sobrevivirían, solo ellos se salvarían, pero el país quedaría desolado. Yo, el Señor Omnipotente, lo juro por mí mismo. Y si yo enviara guerra sobre ese país y dejara que la espada arrasara la tierra y eliminara a sus habitantes y a sus animales, aun si aquellos tres hombres vivieran allí, ni sus hijos ni sus hijas sobrevivirían, solo ellos se salvarían. Yo, el Señor Omnipotente, lo juro por mí mismo. Pareciera que estuviéramos leyendo alguna noticia con respecto a algunas naciones del Medio Oriente, ¿o no? Tan vigente es la palabra de Dios que pareciera que estuviésemos leyendo un informe internacional en el Mercurio, que está diciendo exactamente lo que está pasando. Son países donde la guerra los ha arrasado, donde la tierra sí ha sido destruida, se han eliminado a sus habitantes, ya no quedan animales, ¿sí? Y simplemente Ezequiel lo está diciendo 600 años antes de que naciera Jesús, 2600 años antes de que hoy día estemos leyendo eso en los diarios. Continúa en el versículo 19 diciendo, y si yo enviara peste a ese país y derramara sobre él mi ira mortal para eliminar a sus habitantes y a sus animales, aun si Noé, Daniel y Job vivieran allí, ni sus hijos ni sus hijas sobrevivirían, solo ellos se salvarían por su justicia. Yo, el Señor Omnipotente, lo juro por mí mismo. Así dice el Señor Omnipotente. Peor será cuando mande contra Jerusalén mis 4 castigos fatales: la guerra, el hambre, las bestias feroces y la peste. Estos son los 4 caballos del primer juicio que menciona Juan, el discípulo amado, en Apocalipsis. Con ellas arrasaré a sus habitantes y a sus animales. Sin embargo, quedarán algunos sobrevivientes que serán liberados y harán salir del exilio a sus hijos y a sus hijas. Cuando lleguen a donde están ustedes y ustedes vean su conducta y sus obras, se consolarán del desastre que envié contra Jerusalén y de todo lo que hice contra ella. Ustedes se consolarán cuando vean la conducta y las obras de esa gente y sabrán que lo que hice contra Jerusalén no fue sin razón. Lo afirma el Señor Omnipotente. Terminamos nosotros de estudiar la profecía de las 70 semanas en el libro de Daniel, que recibió como una visión para advertirnos a nosotros que hoy la tenemos como palabra de Dios. Por lo tanto, es un llamado de amor el haber estudiado
esa profecía y entender que estamos cercanos a que eso ocurra en el mundo y nosotros, por su gracia y ser salvos, no experimentaremos tanto dolor. Pero al igual que Israel, que por mucho tiempo recibieron advertencias, algunos de nosotros como hijos las desestimamos. Así de simple. Y otros que aún no son hijos, la desprecian, que es peor aún. Ezequiel es otro profeta del Antiguo Testamento. Y en el capítulo 14 que acabamos de leer, trae un mensaje a Israel mientras estaban en cautiverio en Babilonia. Y mientras estaban en cautiverio en Babilonia, les habla del juicio, pero también les habla de esperanza y les habla de restauración. Y es lo que Dios nos está hablando también a nosotros, ¿sí? Él no quiere que pasemos por un juicio, aunque vamos a pasar, pero principalmente lo que desea es que pasemos librados en su mayor parte por dicho juicio que se llama el Tribunal de Cristo. Pero también quiere que nosotros podamos estar llenos de esperanza, porque desea que tengamos esa restauración que es tan necesaria en estos días, porque no todo el pueblo de Dios, como esposa de Jesucristo, se está comportando de acuerdo al canon que debiéramos tener como esposa. Nosotros somos la esposa, así nos llama la iglesia, y Jesús es nuestro novio. Y Él fue a preparar una morada en el cielo, y cuando tenga lista esa morada, volverá por su iglesia, que es la novia. ¿Cómo lo esperamos? ¿Cómo estamos a punto de recibirlo? ¿Cuántas ofensas le hemos cometido porque Él está lejos? ¿Cuántos de nosotros creen que Dios no nos está viendo? Y podemos tener esa libertad que nos da cierto libertinaje. Y no comprendemos el estatus de ser novia. La iglesia es la novia de Jesucristo. Y cuando tú recibiste a Cristo, en el fondo lo que tú decidiste hacer es decirle al Señor, cuando Él te propuso matrimonio, que tú querías contraer nupcias con Él. ¿Cómo te preparas? Él es fiel, Él es digno, Él es único, Él es intachable, Él es limpio, Él es puro, es omnipotente, omnipresente, todopoderoso. Ese es aquel que te pidió en matrimonio. Y la sortija con la que este compromiso se selló es la salvación. ¿Cómo nosotros, que somos la novia, lo esperamos? Sin duda que no lo esperamos de la manera correcta. ¿Quién de nosotros no necesita esperanza? En estos días más que nadie todos. ¿Quién de nosotros no necesita ser restaurado? No creo que ninguno se halle digno de no tener restauración. Y volver a ser puestos sobre la roca que es Cristo. Muchos de nosotros nos hemos resbalado. Algunos quizás hasta se han caído. Y otros ya se salieron de sobre la roca. Sin duda hay una palabra que nos puede llamar la atención en este capítulo que acabamos de leer de Ezequiel 14. Tal vez no en esta versión, pero sí en Reina Valera. Y es la palabra ídolos. En el libro de Ezequiel se menciona 42 veces. Muchas veces son estos ídolos los que se interponen entre Dios y nosotros, entre la bendición y la maldición, entre la vida y la muerte, entre el cielo y el infierno. Tan compleja es esta palabra que si no logramos comprender y entender sus alcances, difícilmente podremos apreciar lo que nos está provocando. Ídolos. Cualquier ídolo que alguien lleve en su corazón es una piedra de tropiezo para él mismo. ¿Sí? Un ídolo impulsa la maldad a aquel que lo lleva en su corazón. Maldad significa injusticia, significa un acto viciado, significa un argumento equivocado, significa una mala acción, significa malas actitudes, significa juicio, significa injusticia, significa falta de misericordia. Y yo pudiera seguir dando una lista de cosas que significa ídolo. Yo les pregunto, y me lo he preguntado cuando yo estaba escribiendo y preparando esta predicación, ¿quién quiere llevar sobre sí la carga de la maldad?
Yo no quiero. Yo no quiero porque es un peso demasiado duro, demasiado fuerte, demasiado potente. Pero debemos saber algo antes de continuar. Y es que la carga de la maldad no se equilibra con actos de bondad. Aquí no hay una balanza que diga, mira, he hecho tantas cosas malas, bueno, voy a hacer tantas buenas y aquí la balanza se equipara. O de repente decir, mira, he hecho tantas cosas malas, voy a hacer más de las 50 malas que he hecho, voy a hacer 75 buenas. De tal manera que predomina lo bueno contra lo malo en mi corazón. Eso no sirve, porque es un canje. ¿Sí? Es un canje. Recuerdan el versículo, y de eso se trata esto, cuando el Señor dice, por gracia sois salvos y no por obras. Ok, lo entendimos, aceptamos a Cristo. Por gracia somos salvos. Porque todo lo que estábamos haciendo por ganar la salvación, Dios nos dijo, no sirve. No hay ninguna obra que tú puedas hacer que te permita llegar al cielo por tus propios méritos. Porque entonces no habría tenido ningún sentido la muerte de Jesús en la cruz. Simplemente él habría dicho, ¿saben qué? Con todas estas cosas que ustedes hacen, se ganan la salvación y se van al cielo. Punto. No importa que se haya hecho cosas malas, cosas semi-malas, cosas buenas, cosas muy buenas. No es por obras. Pues bien, al nosotros tener ídolos en nuestro corazón, que provocan la maldad en nuestro corazón, cuando se anidan en nuestro corazón y hacen que esa maldad aflore, ¿sí? Empezamos a hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Entonces, es algo natural en el hombre querer compensar esto, ¿sí? Yo me porté mal con alguien, entonces al día siguiente le regalo un chocolate para dejar todo equiparado. Pero si yo no pido perdón, junto con entregar el chocolate, y que ese perdón realmente surja con total honestidad de mi corazón, ¿sí? Sigue siendo un acto banal, no tiene ningún sentido, porque tú no te arrepentiste. ¿Qué es lo que le está pidiendo Dios a través de Ezequiel al pueblo de Israel, estando ya deportados en Babilonia? Le está diciendo, ¿saben qué? Ustedes tienen multitud de ídolos en sus corazones que los han apartado de mí. Y así, ¿sí? Se atreven incluso a venir a consultar con mi profeta Ezequiel para que yo les dé una bendición. Y resulta que viene Dios les dice, están ustedes locos, o sea, yo no puedo hacer eso. Y no puedo hacer eso porque va contra mi propio ser, contra mi divinidad. Lo que ustedes tienen que hacer es arrepentirse, cambiar la senda, volverse a mi camino, entender mis principios. Y es la única manera de recibir bendición. Por eso, muchas veces nosotros pensamos que los errores, las maldades, las equivocaciones, las tenemos que compensar con actos de bondad. Los actos de bondad deben surgir por motivación natural. Como hijos de Dios debiéramos tener actos de bondad de manera constante. Como hijos de Dios también nos vamos a equivocar, pero lo que Dios nos está diciendo es, yo te estoy advirtiendo que de algún modo u otro, tu comportamiento, y nos está hablando a todos, me está hablando a mí, le está hablando a cada uno de los que están escuchando hoy día esta prédica, le está hablando a todo el pueblo de Dios, en algún momento esta palabra va a llegar a todo el mundo, ¿sí? Que sean parte del pueblo, les está diciendo, ustedes tienen que cambiar. Se están llenando de ídolos. La idolatría ha consumido el corazón de los creyentes. La idolatría se ha sentado en el trono que tengo que tener yo en sus corazones. La idolatría, ¿sí? Es como un cáncer, ¿ok? Es como un cáncer. Entonces, qué importante resulta lo que estudiamos en Daniel, el hecho de tener un corazón apartado para Dios y que esto nos dé sensibilidad para oír. Miri al principio estaba orando para que todos los que estuviésemos hoy día oyendo, me incluyo, ¿sí? Tengamos un corazón que permita que la palabra de Dios nos toque. Pero podemos tener la opción de decir, ok, la voy a recibir, pero la voy a desechar, la voy a recibir, pero no me interesa, la voy a recibir, se me va a olvidar. Pero algunos podemos tener la disposición en nuestro corazón de decir, ¿sabes qué? La voy a atesorar. Dios me está hablando algo, me está diciendo algo, es algo importante, es algo por mi bien.
si yo no le presto la atención y no cambio mi actitud con respecto a todo lo que Dios me está diciendo, simplemente el único que se la pierde soy yo, no Dios. Ahora, si tú realmente dices que amas a muchos de los que están cerca tuyo, estás haciendo también que muchos de los que están cerca tuyo se pierdan la bendición que viene por ese derramamiento que hace Dios cuando un hijo tiene un testimonio que a él le agrada. Cuando el hijo es olor fragante. Muchos no están alcanzando la dimensión de la maldad. Muchos no entienden la dimensión de la injusticia. Muchos no entienden que es un acto viciado o un argumento equivocado. Muchos creen que lo pueden manejar. Muchos creen que el pecado lo pueden dominar. ¿Cuántas veces a una persona que fuma tú le dices, oye, no fumes, te hace mal, te puede provocar cáncer? No te preocupes, esto yo lo tengo dominado. Mira, el día de mañana o cuando yo decida, paro. ¿Sí? Después te encuentras un año después con esta persona y le preguntas, ¿cómo estás? Mira, estoy con cáncer. Pero recibió la advertencia. ¿Por qué nosotros que estamos recibiendo una advertencia de palabra, ni siquiera con una disciplina de parte de Dios, nos cuesta entender, ¿sí?, la importancia que tiene el arrepentimiento? Muchos ídolos no se ven a simple vista, ¿sí?, pero están ahí produciendo tropiezo en el corazón. Y pueden estar produciendo tropiezo en el mismo creyente. Y pueden estar produciendo tropiezo en otros creyentes y en personas que no son creyentes. ¿Cuántas veces yo he escuchado de personas que han dicho, mira, esta persona me compartió? Y te dicen, ¿y esa persona es creyente? O sea, para ser como esa persona, mejor no me salvo. ¿Qué testimonio es ese? ¿Sí? ¿Cuántas veces te han dicho a ti, oye, pero esa persona es mentirosa, o esa persona es así, esa persona es así, y es creyente? Esa es la clase de novia que está esperando a su novio. Esa es la clase de infidelidad de la que Dios nos está hablando a través de esta advertencia del capítulo 14 de Ezequiel, que nos avergüenza, o nos debiera por lo menos avergonzar, pero no solo quedarse en la vergüenza, no solo quedarse en que al final de esta prédica oremos y pidamos perdón y mañana sigamos siendo los mismos, porque entonces no tiene ningún sentido y tu oído no se ha sensibilizado a la palabra de Dios. Y es terrible. Un ídolo siempre afecta a nuestro testimonio, ténganlo siempre presente, ¿sí? Y lo hace de manera gradual, pero siempre en aumento, ya que empieza a ocupar de a poco el lugar que está ocupando hoy día Dios, o que ya dejó de ocupar Dios, ¿sí? Y lo está ocupando de manera visible o invisible. Ahora, invisible para nosotros no, siempre para nosotros es visible. Si tú eres honesto contigo mismo, siempre puedes hacer una retrospectiva de lo que está pasando en tu corazón y sabes exactamente por qué estás haciendo las cosas, ¿sí? Puedes dar el argumento que tú quieras, ¿ok? No hay ningún argumento para Dios que sea válido para hacer algo que sea incorrecto o que vaya en contra de la voluntad de Dios. Pero también hay otros ídolos que son muy visibles y todo el mundo los está viendo. Yo puedo comportarme de una manera en el hogar, con mi esposa, con mis hijos, delante de mis padres, y en fin, delante de la iglesia, ¿ok? Y todos me ven de una manera, Pedro es así, Pedro es asá, ¿no? Este es un buen tipo, todo lo que tú quieras. Y yo en mi trabajo, en la calle, soy un tipo despreciable. O sea, para mí es claro que yo tengo un problema, pero para otros, ¿sí?, probablemente no es visible mi error. Para otros que están viendo la careta que yo quiero mostrar, ¿sí?, hace que de mi persona piensen lo mejor. Pero yo no me puedo ocultar de Dios. Es imposible que mi naturaleza, ¿sí?, Dios no la vea. Él dice que es omnipresente. Es decir, está presente en todo momento de mi vida. Está observando todo lo que yo hago en mi vida. Cada paso que doy, cada palabra que pronuncio, cada pensamiento que aflora en mi mente, aún sin salir por mi boca. Cada actitud, todo. Por lo tanto, yo me tengo que autoinfringir una radiografía que me muestre honestamente cómo soy. Y la radiografía, yo recién me la acabo de hacer.
capítulo 14 de Ezequiel. De esa manera, como Dios está viendo al pueblo de Israel, me está viendo a mí. ¿Cómo te atreves, Pedro, a venir a pedirme una bendición cuando en tu corazón se han instalado multitud de ídolos malolientes? Si yo no lo veo de esa perspectiva, la voy a ver de la siguiente perspectiva. Ay, que Dios le pone mucho, porque yo apenas tengo 2 ídolos, no como el otro que tiene 20, o como el otro que tiene 30, o como aquel creyente que realmente ya se descarrió, se desbandó, se fue al mundo. Yo tengo que verlo como Dios me lo está diciendo. De la misma manera cuando Pablo le está diciendo a los de Efesios, despierten ustedes que duermen. A mí también Dios me tiene que remover. Dios me tiene que sacar de mi comodidad. Me tiene que poner en el lugar del otro. Me tiene que poner en la entrega, en la disposición. No solo entregarme por otro, sino yo entregarme a Dios. ¿Para qué? Para que todos esos ídolos que están hoy día sentados en el trono de mi corazón, que es el yo, sean destronados, sean extirpados, sean destruidos. Ahora, los ídolos definitivamente te van a apartar de Dios. Cuando Dios no ocupa el lugar de preponderancia en el corazón del creyente, opaca la comunión, la hace mínima, la hace infructuosa. Los ídolos desplazan el amor por el Señor porque el ídolo ocupa un área de tu vida en lugar de que Dios tenga ese sitial tan importante. Ezequiel dice que Dios jugará a cada uno conforme a la multitud de sus ídolos. ¡Wow! Qué fuerte lo que está diciendo Dios. Conforme a la multitud de tus ídolos. No te está diciendo que tienes uno. No te está diciendo que tienes 2. Te está diciendo que tienes multitud de ídolos. La semana pasada vimos que mientras la tierra comenzaba la semana 70 y toda esta destrucción y toda esta tribulación y gran tribulación iba a dominar el mundo con todos los juicios, ¿sí?, que Dios iba a traer para que la gente finalmente pudiera entender que Dios es Dios. En el cielo van a ocurrir 2 eventos. Uno de ellos se llama el tribunal de Cristo. ¿Crees tú que no es de eso lo que está hablando Dios? Que ahí van a ser juzgados la multitud de ídolos que nosotros tenemos malolientes, que van a ser expuestos delante de Dios, de Jesús, de todos los creyentes. Vamos a pasar uno a uno delante de Dios y van a ser expuestos, cada uno de ellos. Y tú no vas a tener que rendir cuentas de ellos. Simplemente Dios los va a poner en un lugar para quemarlos. ¿Por qué? Porque no puede haber bodas del Cordero en donde la novia tenga manchas. Entonces la única manera es limpiarlo ahí. Entonces tú dices, bueno, puedo seguir entonces viviendo como yo quiero vivir ahora. Total, después en el tribunal de Cristo, Dios va a quemar todo lo que es, lo que no sirvió, lo que yo no entregué, lo que hice de mala manera, pero después me va a poner un vestido blanco y voy a poder pasar a la boda del Cordero. Tienes razón, va a ser así. No te pierdes nada. ¿Y ahora? Y ahora que tú estás acercándote a Dios de rodillas, a clamar, a pedir, a suplicar, a rogar, bendición tras bendición. ¿Te las quieres perder? ¿Quieres tener una comunión tan preciosa con Dios que puedes orar por aquel que amas, que hoy día necesita de la ayuda de Dios, aún sin ser creyente? Si yo quiero orar por alguien que yo amo, ¿sí?, y yo sigo manteniendo ídolos en mi corazón, voy solo por la conveniencia de saber que Dios es todopoderoso y me tiene que responder, tiene la obligación de responderme. Eso fue lo que hicieron estos que se acudían al profeta Ezequiel. Y Ezequiel le dice a Dios, oye, están viniendo estos a pedirme cuentas a mí. Y Dios dice, no, espera un momento, yo les voy a responder. ¿Y cómo les responde? Yo te voy a extirpar del pueblo. Yo no te voy a dar bendición. Yo te voy a dar maldición. Es impresionante lo que puede producir el tener ídolos en el corazón. Pero no te quedes con que
esa multitud de ídolos malolientes que están inundando tu corazón van a ser despojados del lugar que hoy día tienen cuando pasemos por el tribunal de Cristo. Eso no es una buena decisión. La decisión es decir, ¿sabes qué, Dios? De verdad estoy consumiéndome por dentro, porque mi corazón, después de que te recibí y te puse en el trono que tú querías estar, que era el trono precioso y poderoso y único en mi corazón, yo te he ido sacando de ahí. Y he ido dejando áreas de mi vida para que las tome otro ídolo y otro ídolo y otro ídolo. Y me he llenado de multitud de ídolos. Y te he dejado en un rincón, Dios. Pero así todo, cuando necesito tu ayuda, ¿sí? Hago como que te pongo sobre todos estos ídolos y te digo, oh Dios, por tus misericordias, ayúdame, dame, protégeme, salva. ¿Tú crees que es la manera correcta? Yo, sinceramente, me siento avergonzado cuando leí el capítulo 14 de ver que muchas veces he pedido de esa manera, sabiendo que no he entregado todo. Yo sé que no voy a entregar todo tampoco, es imposible. Tenemos un corazón humano, una naturaleza antigua que va a predominar en el sentido de que va a permanecer en nosotros hasta que nosotros nos encontremos con Jesús. Pero sí tengo que hacer algo, ¿sí? Es decidir apartar mi corazón para Dios, decidir tener un oído sensible para poder obedecer su palabra. Y de esa manera lo que Dios nos está pidiendo a través de lo que dice el profeta Ezequiel es arrepiéntete. Si yo lo único que te estoy pidiendo es que si te muestra algo Dios es que te arrepientas. Eso solamente. Ahora, la repercusión espiritual para Dios es una sola, y es esta, el arrepentimiento. Que no significa solo pedir perdón. Muchas veces lo hemos visto, significa cambiar la actitud, porque el arrepentimiento genuino es un cambio de mente. ¿Sí? No es decir y no es prometer. ¿Sí? Dios, te prometo, te juro, Dios, te juro, nunca más lo voy a hacer. No se trata de eso, vas a fallar. Aquí se trata de que si yo me arrepiento hoy día y mi arrepentimiento es genuino, yo cambio mi mente, cambio mi actitud, es una decisión. Ya, mañana me vuelvo a equivocar, vuelvo a arrepentirme, vuelvo a pedirle ayuda a Dios, vuelvo a querer ese cambio de mente, vuelvo a necesitarlo. Si no lo hago de esa manera, simplemente voy a seguir cayendo en el mismo juego en el que Satanás quiere que tú caigas. ¿Sabes cuál es ese? Sentirte culpable. Entonces, cuando te sientes culpable, te sientes víctima. Y cuando te sientes víctima, no hayas otra cosa mejor que decirle a Dios, pero es que todas las cosas que me están pasando me han llevado a esto. Realmente en cambio de mente, que es el arrepentimiento genuino, ¿sí? Provoca la restauración de nuestra comunión con Dios y esa es la base de nuestro gozo. Vamos a leer Mateo 3:8. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, si no queremos arrepentirnos, Ezequiel 14:8, si quieren lo pueden ver, dice, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Así de simple. Entonces, si tú no te quieres arrepentir, ok, no te arrepientas, es tu decisión, tienes derecho. ¿Sabes qué? Tienes derecho a no arrepentirte. Pero Dios te está diciendo, esto va a traer consecuencias. Puedes decir, ok, acepto las consecuencias. Ok, aceptas las consecuencias. ¿Sabes con quién te estás enfrentando? No es con el vecino. ¿Sabes con quién te estás enfrentando? Es con Dios. Cuando un hijo es desobediente a sus papás, ¿con quién se está enfrentando? ¿Con Dios? Cuando un esposo, ¿sí?, confronta a su esposa
por una insignificancia. ¿Con quién se está enfrentando? Con Dios. Cuando un empleado, ¿sí?, es indiferente a la orden de su jefe, ¿con quién se está enfrentando? Con Dios. Cuando el gobierno hoy día nos dice, quédense en casa, y todos nosotros salimos desbandados a las calles, ¿con quién se están enfrentando? Con Dios. ¿Y qué dice Dios en el capítulo 14 de Ezequiel? Que eso va a traer consecuencias. Va a traer consecuencias. Pero si no queremos arrepentirnos, ok, Dios tiene todavía misericordia, ok. Y cuando tiene esta misericordia, Él viene y toma medidas graduales. ¿Cuál es la medida gradual? Comienza hoy día. ¿Con qué? Esta advertencia. Después, si no hay caso a la advertencia, ¿sí?, nos muestra el error. O sea, es evidente para nosotros. Te pillamos. ¿Sí? Pero si después finalmente has visto, o sea, has recibido la advertencia, se te ha mostrado tu error, ya no le queda otra a Dios, sino que disciplinarte. Y la disciplina duele, porque duele que te corrijan. ¿Por qué no hacerlo antes? De mutuo acuerdo con Él. ¿Por qué no arrepentirse? Si al final de cuentas todo lo que está haciendo Dios en tu vida es por tu bien y por el bien de aquellos que tú dices amar. Vamos a ver Hebreos 10:27. Vamos a leer del 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. De nuevo, Hebreos está hablando en dos términos. Uno, para los que no son creyentes, y lo que les está diciendo a los que no son creyentes es, como tú sigues queriendo voluntariamente seguir en tu camino y has desechado mi palabra, mi salvación, mi socorro, simplemente lo único que queda es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Ok? El que tiene a Cristo tiene la vida, el que no tiene a Cristo no tiene la vida. El que tiene a Cristo vive en el cielo cuando muera, eternamente, y el que no tiene a Cristo cuando muera vivirá eternamente en el infierno. Es así de claro. Puedes decir, oye, pero qué fuerte es Dios. No, qué misericordioso, qué amor entrañable, ¿sí?, el que nos está permitiendo recibir esta advertencia. Bueno, para nosotros que somos creyentes, dice, si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento, ¿qué más se puede hacer sino disciplinarte? ¿Qué otra cosa le queda a Dios sino que disciplinarte? Si te dice que no pases por esa puerta, porque por esa puerta te va a pasar esto, esto y esto otro, y tú pasas por esa puerta, ¿qué queda? Ah, es que yo quería averiguar. ¿Para qué? Si el que te está hablando es Dios y Dios no miente. ¿Tienes que necesariamente probar? Si quieres, puedes hacerlo, pero las consecuencias van a ser tuyas o mías, ¿sí? Podemos ver en este versículo esas dos consecuencias. Para el que es creyente, sin duda que es terrible, pero para el que es incrédulo, es dramático. Vamos a ver Proverbios 4:23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dice que del corazón mana la vida, o sea, surge la vida. Todo proviene del corazón. Vamos a ver Jeremías 17:9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice que nada es más engañoso que el corazón. Eso dice Jeremías. Y Proverbios dice que del corazón mana la vida. Si el corazón es engañoso, tu vida, que proviene del corazón, es una vida llena de engaños. Porque el corazón te engaña. Cuando nosotros no tenemos a Cristo en nuestros corazones, el corazón engaña.
El corazón seduce. El corazón te tienta. ¿Por qué? Porque el que gobierna el corazón es el príncipe de este mundo, porque no está gobernando Cristo. Cuando entra Cristo en tu corazón y empieza a gobernar Dios en tu corazón, Satanás entra en una lucha. Hay dos personalidades en tu corazón. ¿Sí? Está la naturaleza antigua, el Pedro antiguo, y está la naturaleza nueva, que es el Pedro nuevo. El Pedro nuevo está gobernado por Cristo y la naturaleza antigua está gobernada por Satanás. Entonces hay una lucha de poderes espirituales que están confrontándose, que están confrontando. Entonces, ¿qué es lo que manda Satanás a través de un corazón donde está, que está en la naturaleza antigua? ¿Sí? Manda señales equivocadas, pensamientos equivocados, deseos equivocados, intenciones equivocadas, actitudes equivocadas. Y como nosotros estamos acostumbrados a sentir que sobre nosotros hay injusticias, que sobre nosotros hay, no sé, necesidades, que sobre nosotros hay no sé, cosas que merecemos, sin duda que esos pensamientos, esas ideas y esas actitudes empiezan a cobrar preponderancia. ¿Y sabes en qué se transforman? Ídolos, que definitivamente empiezan a sentarse en el trono que está ocupando Dios, que simplemente, estando en tu corazón, te susurra y te dice, esto es lo correcto. No grita Dios, susurra. ¿Sí? Dios no toma un megáfono y me grita, Pedro, esto es lo que hay que hacer. No, me dice con mucho amor, Pedro, esto es lo correcto. Esto debes hacer. Esto debes enseñar. Hay un ídolo que es dramático. Y es el ídolo a querer ser, ¿cuál es la palabra? Es ser, se me fue la palabra. Ser aprobado por la multitud. Y esto es dramático. Entonces tú tienes hijos y en el colegio vienen y les enseñan que nosotros venimos del mono. Ok, venimos del mono. Y tú sabes que del mono no venimos. Algunos podemos tener cara de mono, pero no venimos del mono. ¿Ok? Y tu hijo te pregunta, papá, mamá, me han enseñado en el colegio que venimos del mono. Me han enseñado acerca de la evolución y no de la creación. Y tú, para no quedar mal con tus pares, decides darle un argumento cualquiera, al final de cuentas le dices al niño, da lo mismo, que crean eso, y tú crees aquí en la casa de la creación, allá cree en la evolución. ¿Qué crees que te está diciendo Dios? ¿Qué te está susurrando? Eso no es correcto. Enseña la verdad, porque la verdad los hará libres. Sí, pero Dios, es que si le digo eso, imagínate cómo voy a quedar yo, como estúpida, como ridícula, como ridículo, como estúpido. ¿Cómo no puedo, Dios? Sí puedes, es una decisión. Es una decisión. Eres creyente y pones a tu hijo en un colegio católico. Ok, ya, no tenías otra opción. ¿Sabes lo que hicimos nosotros cuando pusimos a nuestra hija en un colegio católico? Le fuimos a decir que éramos cristianos. Era como decirle, ¿sabes qué? No la recibas porque no conjugamos. Pero lo aceptaron. Pusimos nuestras condiciones. Finalmente, no es fácil, pero es la manera. Entonces, de nuestro corazón surge todo lo malo. Por eso Dios debe ocupar todo nuestro corazón. Si no ocupa todo nuestro corazón, el tercio que no ocupa a Dios lo ocupará Satanás. Y ese tercio va a hacerte daño. Los ídolos son algo difícil de detener en estos tiempos, porque ya no son una estatua tallada en oro que es visible, sino como en el Antiguo Testamento. Ahora están presentes en todos los ámbitos de nuestra vida, como el éxito, la familia,
El celular es un ídolo. O sea, si no tienes el celular a mano, no puedes vivir. Es imposible, ¿sí? El trabajo, la intelectualidad, el prestigio, el puesto, el auto, la casa, la ropa, todos son ídolos. Si no lo contemplas bajo la posición correcta de que Dios te puede dar esas cosas, pero es un medio, pero no para alcanzar cosas, ni siquiera para vanagloriarte, ni sentirte orgulloso, ni empoderar tu yo. Simplemente Dios lo que te está diciendo es que hoy día vas a encontrar ídolos en todos lados y son invisibles. Un ídolo puede ser tu hijo, un ídolo puede ser tu esposa, un ídolo puede ser tu físico, un ídolo puede ser tu belleza, un ídolo puede ser tu cuenta bancaria, un ídolo puede ser el dinero, un ídolo puede ser todo, si lo pones en el lugar equivocado. Si Dios está en el lugar correcto, todo lo demás que Satanás quiere que sean ídolos para ti, van a quedar subyugados al poder de Dios. Por eso dice, busca primeramente el reino de Dios y todas las cosas llegarán por añadidura. Pero esas añadiduras que Dios te da, las da después de dar un poder espiritual a tu corazón y a tu vida. Tenemos que entender que la idolatría es la adoración de un objeto físico tal como un Dios. Eso era antes. Hoy día la idolatría es un apego inmoderado, ¿sí? O devoción hacia algo o alguien de manera inadecuada. Adoración a un ídolo no tiene sentido si eres creyente. Fíjate que la gente adora hoy día estatuas, inamovibles, inanimadas, sin sangre, sin corazón. Hay gente que se arrodilla a pedirle a piedras, al fuego, a la luna, al sol. Hay gente que se va por la onda de la madre tierra, y ahí están con la Pachamama y la cuestión. O sea, ¿por qué no adoran al creador de todo? ¿Por qué se quedan en las criaturas, las cosas que Dios ha permitido que estén presentes en nuestra vida? Ahora, si somos cuidadosos, podemos cometer idolatría en nuestros corazones sin siquiera saberlo. Y somos cuidadosos para eso, porque no les ponemos ese título. ¿Sí? No le ponemos ese título. Simplemente lo hacemos, entre comillas, sin darte cuenta. Y en eso eres cuidadoso. Ahora, la idolatría moderna tiene algo como en el núcleo, y ese es el yo. La mayoría de la gente ya no se arrodilla ante ídolos de imágenes, obviamente, algunos todavía lo hacen, pero en vez de eso adoramos ante el altar del Dios del yo. O sea, yo quiero, yo necesito, yo merezco, yo tengo, ¿sí? Yo deseo, yo anhelo, yo busco, yo encuentro, yo soy, todo yo. Y Dios pasa a segundo plano, pasa a segundo plano. Y es tremendo como pasa a segundo plano. Y es sutil como pasa a segundo plano. Por eso el materialismo es la trampa más usada en este tiempo por Satanás. ¿Por qué crees que la gente después de que se abra la cuarentena van a partir corriendo a Zara o al mall o a comprar o a cambiar el auto, a comprarse una bicicleta? O, ¿qué sé yo? ¿Por qué? Porque tienen esa necesidad de consumir. Entonces cuando tú te das cuenta, el consumismo es tu ídolo. No, pero es que yo lo necesito. No lo necesitas. Es impresionante el materialismo, como es la trampa que está usando Satanás ahora. Adoramos ante el altar de nuestro propio orgullo, de nuestro ego, de nuestro trabajo, de nuestro intelecto, de nuestra profesión, de la belleza física, de las cosas que tenemos, de la aprobación, de todo. Todo es un ídolo. Entonces aceptamos las tonterías de la evolución, el naturalismo, abrazamos la diosa del ambientalismo, la Pachamama, ¿sí? Y nos engañamos pensando que podemos preservar la tierra indefinidamente, cuando Dios ha declarado que la tierra tiene una vida útil limitada. Así de necios somos. Primera de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne,
la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo, y el que gobierna el mundo es el príncipe de estas tinieblas, Satanás. Si queremos escapar de la idolatría moderna, si queremos admitir que es desenfrenada y la decidimos rechazar en todas sus formas, vamos a lograr ir venciendo. Esos ídolos inmundos, como dice Ezequiel 14, que están inundando nuestros corazones. La mentira de que el amor de uno mismo traerá satisfacción es lo que Satanás nos ha estado diciendo siempre y desde el principio, como lo hizo con Adán y Eva, es falso. Nosotros no podemos obtener amor, ni ese amor que nosotros obtenemos por nuestra cuenta va a traer satisfacción. El amor proviene de Dios. Y si nosotros nos llenamos de su amor, vamos a tener satisfacción eterna, infinita. Pero para eso debemos entregarnos por completo a Él. ¿Cómo se debe hacer? Dios nos está diciendo que la única manera es arrepentirnos. ¿Por qué tendremos que arrepentirnos? ¿Porque no lo está pidiendo Dios? No. ¿Sabes por qué? Porque tú muchas veces cuando alguien te pregunta si amas a Dios, dices que sí. ¿Sabes lo que dice Mateo 22:37? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Y si tú estás diciendo que amas a Dios y no lo amas de esta manera, no lo estás amando. Con ese amor que Él merece, con esa disposición que Él merece, con esa reverencia que Él merece. El principio de la sabiduría es tenerle temor a Dios, es respetar a Dios, es considerarlo Dios todopoderoso, omnisciente y omnipresente. Cuando amamos al Señor y los demás, con todo lo que está en nosotros, no habrá cabida en nuestros corazones para idolatría. No habrá cabida para idolatría. Y simplemente lo único que nos restaría ahora sería arrepentirnos. Y vamos a orar en ese sentido para terminar esta reunión. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has estado enseñando durante estas semanas. Gracias por enseñarnos a través de Daniel que tú anhelas que tengamos un corazón apartado para ti, que tengamos un oído sensible a tu voz, que provoque un cargo sobre las personas que amamos y las que ni siquiera conocemos. Te damos gracias también, Señor, porque nos estás diciendo a través de este capítulo 14 de Ezequiel que nuestros corazones se están llenando, inundando, plagando de idolatrías, a las que tú llamas inmundicias. Idolatrías, Señor, que nos están consumiendo de a poco, muchas veces de manera invisible, sin darnos cuenta, que para nosotros son ídolos tan importantes que han ocupado el trono que debes ocupar tú. Te damos gracias, Señor, por esta advertencia de decirnos que hay algo en camino que puede provocar la disciplina si no tenemos la capacidad, Señor, de entender que estos ídolos que están en nuestros corazones no solo no te agradan, Señor, sino que nos están destruyendo nuestro testimonio y están permitiendo ser tropiezo para otras personas, creyentes e incrédulos. Señor, desde que te recibimos, dijimos que te amábamos y te dábamos infinitas gracias por la salvación al tener a Jesús en nuestro corazón y la promesa de la vida eterna. Pero ha pasado un tiempo, Señor, desde que nos convertimos y nuestros corazones se han seguido llenando de inmundicia. Y hoy la advertencia que tú nos haces es: arrepiéntete. Hoy también hemos aprendido que el arrepentimiento es un cambio de mente. No es simplemente pedir perdón por pedir perdón. Es pedir perdón
desde el corazón, Señor, desde las entrañas, y decirte, perdona, Padre, porque tú mereces estar en el trono de mi corazón, y yo te he desplazado. Yo no sé qué pecados hoy día, o qué ídolos hoy día, están gobernando tu corazón. Creo tener una idea de cuáles están gobernando el mío. Y de manera general, y por ustedes y por mí, asumo que queremos arrepentirnos. Y por eso te pido, Señor, que nos perdones, que limpies, Señor, que provoques en nosotros un cambio de actitud y que busquemos adorarte con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, Señor, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, porque es la única manera en que tú quieres que te amemos. Y, Señor, queremos amarte. Somos la novia, Señor, somos la iglesia y te hemos sido infiel. Te pedimos perdón, Señor. Y hay tiempo aún para mostrarte nuestro arrepentimiento mientras regresas por nosotros. Gracias, Padre, por oírnos, por contemplar, Señor, nuestras faltas, por haber entregado a Jesús, Señor, en la cruz por todas ellas, por las que cometimos, por las que estamos cometiendo y por las que seguramente vendrán adelante, Señor. Pero haznos conscientes de que cada vez que un ídolo quiera sentarse en el trono donde tú estás, lo expulsemos, Señor. Y para ello te pedimos tu ayuda a través de estas advertencias que tú traes en tu palabra. Bendita sea, Señor. Gracias por ella. Gracias por este tiempo y gracias por el amor que nos tienes. Te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén.